entrar nuevamente al tema de los perfiles que conversábamos en una sesión anterior, de cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, estamos hablando de perfiles diferenciados. Comenzamos con los principios jurídicos de la especialidad para luego entrar ya a la parte medular, o sea, todo lo que implica la intervención prejudicial como judicial, ¿no? El proceso en sí. Entonces, voy a compartir pantalla en estos momentos y vamos a ir generando a lo largo de la exposición espacios de preguntas para ustedes. Muy bien, comenzamos entonces. Lo que dialogábamos en la sesión anterior sobre el tema penal juvenil, ahora yo lo quiero reafirmar, diciendo pues que la justicia penal juvenil está inspirada por principios jurídicos, algunos propios de la especialidad penal juvenil. Vemos aquí tres principios que pertenecen a esta especialidad, como el principio de proporcionalidad, el principio educativo y el principio del interés superior del niño. El principio de proporcionalidad, dijimos en su momento y lo reafirmamos, es lo que distingue el ámbito penal juvenil del ámbito penal de adultos, además de lo que puede ser el principio de culpabilidad y su apreciación. Aquí lo que nosotros estamos ciñéndonos es a lo que dice el artículo 9 del título preliminar del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en el cual se determina que al momento de valorar la responsabilidad penal de un adolescente, no solamente debemos poner atención en la comisión de la infracción cometida por este, sino también debemos buscar que la respuesta del Estado, la respuesta penal del Estado, sea proporcional a las circunstancias del adolescente, dice la ley, a su particular situación y necesidades. O sea, estamos refiriéndonos aquí a las necesidades criminógenas, a lo que este adolescente necesita para revertir en su conducta de infracción a la ley penal o al desistir en esta conducta o en esta trayectoria de infracción a la ley penal. A su vez también estamos guiados por el principio educativo. Esto lo recogemos del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4 del título preliminar del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En el artículo 4, ¿no? Como lo dice también el artículo 40 de la Convención, aluden a que toda intervención con los adolescentes que infringen la ley penal tiene que tener una finalidad educativa. O sea, ayudar a que el adolescente reconozca que lo que hizo produjo un daño personal y social. Y que pues, más bien en la intervención del Estado, pueda fortalecer su respeto por los derechos humanos y finalmente las libertades de terceros. Finalmente, el principio del interés superior, en este caso el interés superior del adolescente, es un principio que está inspirado pues en realidad su regulación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes por lo dicho por la Ley 30.466. En esta Ley 30.466 se ha buscado darle pues mayor contenido a este principio y se ha planteado que es un derecho, un principio jurídico de interpretación y una norma de procedimiento. A lo que tenemos que agregar nosotros es que lo dicho en la 30.466 pues nos plantea una serie de exigencias. Una de ellas es que toda autoridad no judicial o propiamente pues la fiscalía cuando ésta emite un dictamen u una opinión que se base en el interés superior del adolescente debe motivarlo. No basta pues con enunciar el interés superior, sino que es necesario que se motive para explicar en qué términos este ha sido respetado y valorado en la decisión o dictamen. Otra cuestión también fundamental es que el interés superior, pues lo que se plantea en la actualidad es que al momento de valorarse, la autoridad se proyecte a los efectos de la decisión en el adolescente. O sea, se respeta el interés superior del adolescente que ha trascendido la ley penal cuando el juez se proyecta a las consecuencias de su decisión en lo que va a ser una dinámica de desistimiento de conducta infractora. O sea, ¿qué es lo que puede favorecer? Aumentar
factores protectores y disminuir factores de riesgo, cuál debe ser pues la mejor medida socioeducativa que contribuiría a ello, al desistimiento de la conducta infractora en el adolescente a futuro, y a truncar pues una trayectoria delincuencial que puede haber iniciado en edades tempranas. Entonces, cuando hablamos del principio del interés superior del niño como norma de procedimiento en el ámbito penal juvenil, se sugiere, pues, como lo dicen las normativas que hoy en día refieren a este principio, que tiene que valorarse como una ponderación. O sea, tiene que hacerse una ponderación de derechos. Siempre el interés superior va a referir hoy en día a esto, a ponderar. Y para esto, en el ámbito penal juvenil, es necesario hacernos tres preguntas, o propiamente plantearnos tres juicios. El juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad. En el juicio de adecuación, y esto pues es como les decía, si es una exigencia hoy en día que la autoridad motive la aplicación del interés superior, pues sabemos nosotros que tendrá que hacer estos, o sea, en su motivación tendrá que incluir argumentos que respalden, pues, que éste siguió por el principio. Y para ello será de mucha utilidad que reconozca estos tres juicios, que son básicamente un test de proporcionalidad, en el cual en el juicio de adecuación se podría plantear cómo la decisión contenida, cómo la decisión planteada por la autoridad se ajusta finalmente a los principios, ¿no?, contenidos en la Constitución Política del Estado peruano y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si estamos aludiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene pues este rango vinculante y también carácter constitucional, sabemos que la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, nos indican que este principio de última ratio en el ámbito penal para los adolescentes, pues son cuestiones que verán, o sea, cómo la decisión se ajusta, por ejemplo, a este penal como última ratio, ¿no?, a este principio educativo que hemos conversado que está en la propia convención, el artículo 40. Entonces, ¿cómo mi decisión se, repito, se ajusta a lo dicho en la Constitución Política y en lo plasmado en la convención que tiene rango constitucional? Eso es lo que tendrá que indicar la autoridad. Luego, el juicio de necesidad tendrá que también esgrimir argumentos que permitan pues sustentar que su decisión es necesaria para favorecer la reintegración social o el desistimiento de la conducta infractora por el adolescente. O sea, estamos buscando nosotros, pues, que las medidas socioeducativas se ajusten a lo que requiere este adolescente. Ya no solamente están establecidas en base a la gravedad, ¿no?, de la infracción, sino están pensadas en lo que éste requiere para no continuar en esta conducta infractora, como lo venimos repitiendo. Y finalmente el juicio de proporcionalidad, ¿no? El juicio de proporcionalidad tiene que ver cómo se han valorado las circunstancias personales, sociofamiliares del adolescente, así como sus necesidades, además de la gravedad de la infracción, cómo se han tenido en cuenta los intereses de la víctima y de la sociedad. Entonces, en conjunto, vemos que hay pues estos tres juicios que son requeridos hacer en análisis al momento que se sustenta la aplicación del interés superior en el ámbito penal juvenil. Esto ayuda mucho, ¿no? Y es porque ustedes, cuando justamente en su rol de abogados, ¿no?, en su rol de abogados de defensa técnica, pues ustedes podrán determinar en cualquier materia en donde se esté ventilando derechos de los niños y adolescentes, que el principio del interés superior del niño esté debidamente motivado, porque si no, vamos a encontrarnos pues en colisión con este deber de motivación que es constitucional, pero también con lo dicho por el propio Tribunal Constitucional, que es que cuando no hay motivación o cuando, cuando la decisión se aleja del interés superior, terminamos nosotros teniendo pues una motivación insuficiente e incongruente con el propósito que es garantizar el interés superior del adolescente o niño, según sea el caso y según sea la materia que ustedes estén viendo en la especialidad. Habíamos conversado también
sobre el tema de estas necesidades criminógenas, o sea, esta necesidad que tengamos una justicia penal que se ajuste a cada caso concreto, que responda a lo que verdaderamente necesita el adolescente y que no tiene que ver necesariamente o únicamente con la intervención del equipo multidisciplinario cuando le brinda tratamiento en el cumplimiento de la medida socioeducativa, sino que tiene que ver también con la valoración que hace el juez, cómo éste recoge del equipo multidisciplinario el aporte de qué es lo que necesita este adolescente. El equipo multidisciplinario entonces del juzgado hará su papel, como lo veremos en breve cuando analicemos el proceso judicial, hará su papel mediante la valoración del riesgo del adolescente. O sea, le corresponde al equipo multidisciplinario aplicar una herramienta de valoración de riesgo, ¿no? Que sabemos nosotros hemos estado utilizando mucho el SABRI, pero que también hay otras, ¿no? Interesantes que pueden considerarse para poder ver en toda su integridad la problemática de este adolescente y tratar de responder de la manera más técnica y especializada. En ese sentido, entonces, se entiende que el equipo multidisciplinario hace esa valoración del riesgo en base a estos indicadores fundamentalmente conocidos que inciden en la conducta infractora y a partir de esa valoración proponen al juez cuál sería la medida socioeducativa a aplicarle a este adolescente y el término de la misma, cuánto tiempo, cuánto plazo sería aplicable para que pueda generar cambios o resultados positivos en el desistimiento de la conducta infractora del adolescente. Entonces estamos hablando de cómo, lo veníamos diciendo ya en otra clase, cómo es que pues hay una incidencia importante de la criminología del desarrollo. O sea, entender que en realidad hoy en día no estamos ya en discusión de que si el sujeto nace o no delincuente, sino que en su desarrollo paulatino, en su contacto con su entorno familiar y social, este va adquiriendo pues factores de riesgo o factores protectores para afianzar una conducta prosocial o antisocial. Y esto lo conversábamos y nos quedaba claro entonces que hoy en día cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, no estamos aludiendo a un tipo de adolescente infractor. Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, hoy en día nos queda claro que hay diversidad de adolescentes en conflicto con la ley penal con características disímiles conforme a sus factores de riesgo y sus factores protectores. Y eso nos permite, pues, que tengamos nosotros diversidad de perfiles, como decíamos, en base a lo que pueda hacer una valoración el equipo multidisciplinario. Esta propuesta en realidad parte de estudios de otros países, pero que han buscado ser validados en el contexto nacional. Y bueno, parte de la institución que yo formo parte también, yo pertenezco a una asociación civil, a una ONG que se llama Cometa, pues Cometa ha hecho estudios interesantes a nivel nacional y hemos coincidido que lo que nos plantean los estudios internacionales se da también en nuestro contexto. O sea, podemos encontrarnos con una delincuencia esporádica o transitoria o común o con una delincuencia persistente o distintiva. Cuando hablamos de común, delincuencia esporádica, transitoria o común, es porque estadísticamente es lo que más se encuentra, que es esta delincuencia que se inicia en la adolescencia y que concluye al llegar a la etapa de la adultez. O sea, la adolescencia como un factor de riesgo para desencadenar conductas de transgresión a la ley penal. Un tema muy interesante ver entonces que si estamos hablando de una delincuencia esporádica, transitoria o común, debiera pues privilegiarse entonces lo que son los mecanismos más blandos de la justicia penal para ellos, ¿no? Distinto es cuando hablamos de la delincuencia persistente o distintiva. La delincuencia persistente o distintiva, que aproximadamente será de un 20-25% de casos, ¿no? Que conocemos nosotros también a nivel nacional, tiene que ver con una delincuencia que no responde a la adolescencia como etapa de desarrollo, sino que es aquella que pudo haberse iniciado en edades muy tempranas.
antes de ser adolescente y que tiene que ver con otros factores familiares, contextuales, que favorecen a que este adolescente de temprana edad haya manifestado estas conductas y que más bien esta se va afianzando con el devenir del tiempo y persiste después de la adolescencia. O sea, y en la adultez nos podemos encontrar con estos sujetos que reinciden en la comisión de delitos. Entonces, esta es la delincuencia persistente o distintiva. ¿Qué es lo que vemos más en medios de comunicación? Vemos más en medios de comunicación, pues, y hay un tema mediático importante de análisis, que es este tema de la delincuencia persistente o distintiva, siendo en porcentaje la menos significativa, pero es la que queda en la retina de todos nosotros, el creer que los adolescentes son así, como nos lo plantea pues estos medios de comunicación. Cuando lo que repito, tenemos más incidencia estadística es en la delincuencia esporádica, transitoria o común. ¿Por qué es importante aludir a esto? Porque si es que nosotros nos quedamos con la idea de que los adolescentes en conflicto con la ley penal tienen más bien esta trayectoria de delincuencia persistente o distintiva, pues obviamente va a haber una opinión pública a favor de aumentar el tiempo de privación de libertad de los adolescentes. Y esto no es la salida. Criminológicamente hablando de la criminología crítica, sabemos muy bien que lo importante hoy en día es tratar de responder de manera más técnica y especializada a lo que necesita el adolescente. Ahora, dentro de esta delincuencia persistente o distintiva, vamos a encontrar distintos también tipos de delincuencia manifiestas, desde unas más leves, en donde hay que trabajar fundamentalmente como la familia, para que éste asuma su rol de control o contención, hasta una pues mucho más grave que se le llama como el delincuente estructurado autónomo, que es aquel que suele ser poco empático, suele ser un sujeto que se involucra tempranamente en acciones de sicariato. O sea, y las acciones de sicariato sabemos muy bien que estadísticamente no llegan ni al 4% de todos los casos que conocemos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos también a nivel personal cuál es nuestra percepción con respecto a esta temática, si estamos verdaderamente siguiendo una mirada técnica o especializada o nos estamos dejando llevar por lo que nos presentan los medios, que lo que fundamentalmente buscan es pues generar algún tipo de atención, ¿no? Del rating y todo ello, mostrando aparentemente una realidad que termina siendo desbordada en relación a lo que verdaderamente está sucediendo. Bueno, entramos entonces nosotros a lo que es el fondo del tema de hoy, que tiene que ver con estos mecanismos ya establecidos por ley de cómo responder a la temática penal juvenil. Esto tiene que ver cuando ya el adolescente se ha visto involucrado en un hecho infractor. Y tenemos que según la ley, y esto está claramente establecido ahora en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, tenemos instalado el mecanismo restaurativo. Entonces, hay que partir entonces, lo que tengo que decirles es que lo que voy a exponer de ahora para adelante son temas que pues todavía no están vigentes, pero que yo los planteo en el curso porque están próximos a irse incorporando progresivamente, porque están dentro del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el decreto legislativo 1348. Mal haría yo en referir al Código de Niños y Adolescentes, que más bien está siendo derogado progresivamente. Yo me voy a centrar fundamentalmente a lo que hoy se plantea y voy a hacer referencia en algunos momentos al Código de Niños y Adolescentes para ver cuáles son los cambios sustantivos que se buscan generar. Entonces, a partir de ello, vamos a entrar a lo que es este mecanismo restaurativo. El mecanismo restaurativo es definido mediante la intervención de un conciliador, de un mediador o un tercero autorizado por la autoridad fiscal o judicial competente, que lo que permite finalmente es este diálogo entre el adolescente y finalmente su víctima, para llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño.
Esto puede tener lugar con tres mecanismos. Podemos hablar de la revisión, del acuerdo reparatorio o también de la terminación anticipada. Pero yo me voy a centrar en lo que son estos mecanismos de desjudicialización. O sea, hay que entender que la remisión y el acuerdo reparatorio en esencia ¿no? Son mecanismos de desjudicialización. Lo que se busca es evitar abrirle proceso al adolescente. Ahora, es un tema interesante ver justamente que esto está planteado fundamentalmente para las infracciones más leves cometidas por ellos. ¿Cuáles son los objetivos de mecanismo restaurativo? O sea, el mecanismo restaurativo está planteado en base a este principio educativo que conversábamos. Lo que se busca es lograr que el adolescente comprenda las consecuencias del hecho cometido. A su vez también impulsar el diálogo, la participación del adolescente y también de la víctima en la resolución de conflicto. Justamente es un tema muy interesante plantearnos el mecanismo restaurativo en contraposición a lo que es una justicia retributiva. Porque la justicia retributiva parte del ojo por ojo, diente por diente, y en la cual en realidad pues está planteada más desde el Estado que se apropia del conflicto. El Estado se apropia del conflicto y este busca solucionarlo mediante una sanción a imponer al sujeto que fuera hallado culpable del hecho ilícito. En cambio, cuando hablamos de mecanismo restaurativo, como que estamos reponiendo o devolviendo a la víctima la posibilidad de ésta resolver el conflicto según sus propios intereses o requerimientos. Entonces, el objetivo del mecanismo restaurativo dichos por ley, por el decreto legislativo 1348, es impulsar a este diálogo, a esta participación del adolescente y la víctima en la resolución del conflicto. Un tema también interesante es generar la voluntad de compromiso y reparación por parte del adolescente. Se esperaría pues que esto no fuera forzado, no es que estamos obligando al adolescente a hacerlo, sino que partiendo de que este se generó un aprendizaje que lo que hizo no estuvo bien, pueda tener la oportunidad de reparar a su víctima. Más aún entendiendo que normalmente cuando los adolescentes cometen infracciones, ¿no? Digámoslo, las más leves, ¿no? Que pueden significar pues hechos que no impliquen violencia, ¿no? Estas normalmente pues se dejan llevar por su impulsividad y esta impulsividad no permite humanizar a su víctima. Aquí el mecanismo restaurativo te ayuda a humanizarla, a conocerla, a saber cuánto daño produjo el hecho cometido en ella. Y también, bueno, lo más complicado del mecanismo restaurativo es que la víctima tenga la apertura de ser reparada. Eso es lo más complejo, porque normalmente la víctima busca qué cosa, que lo sancionen al sujeto autor de la infracción. Su único mira es una sanción y lo posible ser efectivamente reparada, pero de entrar en buscar, entablar algún diálogo con su sujeto agresor no le interesa. Y también hay muchos miedos que pueden estar ahí insertos en esta actitud, pero lo interesante sería ayudarla a que ésta tenga la apertura para estar abierta a esa reparación que no solamente puede ser en un plano económico, sino puede ser también en el pedirle, en que el adolescente le pueda pedir perdón y pueda conocer lo que sucedió después de su hecho infractor, qué ocasionó en su víctima. Ese es el sentido finalmente de lograr un aprendizaje, de buscar una finalidad educativa de este encuentro del adolescente con su víctima. ¿Cuáles son las características entonces de mecanismo restaurativo? Que sea voluntario, que sea confidencial, ¿no? Todo lo dicho propiamente en el momento de este encuentro no puede ser utilizado luego durante el proceso de responsabilidad penal. Estamos buscando en realidad también un tema de que el sujeto que interviene, sea el conciliador o mediador, sea un tercero que interviene de manera ecuánime, razonable y objetiva, ¿no? Evitando a toda costa una parcialización con alguna de las partes. Y también lo que se busca es una celeridad, ¿no? Una celeridad para que el adolescente pueda vincular el hecho infractor con este encuentro con su víctima.
Porque si pasa mucho tiempo entre el encuentro y el hecho infractor, si hay mucha distancia, pues se puede perder lo que podría ser un buen efecto educativo en esta intervención. Ahora, se entienden pues que todos los acuerdos a los que podía llegarse en este encuentro del adolescente con la víctima, pues deben siempre ser incorporados en un acta que le da un carácter de obligatoriedad en su cumplimiento. Sea el fiscal o el juez, según sea el caso, serán los que tendrán que verificar que este acuerdo haya sido logrado de manera voluntaria, que finalmente el adolescente no haya sido forzado o mal orientado a veces por el abogado. El abogado de la defensa técnica, pues, puede orientarlo en qué sentido. Sí, acógete a esto, acógete, efectivamente, acepta que vas a reparar para que evites pues que te abran un proceso judicial. Pues eso es un tema que en realidad debíamos evitarlo en nuestras intervenciones. Nuestra intervención como abogados debía siempre seguir esta orientación de más bien alentar al adolescente que reconozca verdaderamente que lo que hizo estuvo mal y que se abra la posibilidad de reparar a su víctima. Y bueno, lo que habíamos dicho, que todo lo que se pueda recoger en este mecanismo no va a ser utilizado a posteriori en el proceso judicial que se le abra al adolescente. Entonces, estamos hablando, según lo planteado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, por lo que se conocen como las salidas alternativas al proceso. O sea, la justicia restaurativa se vincula con estas salidas alternativas al proceso, aunque el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes nos sitúa en una mirada transversal. O sea, si bien es cierto, está una atención puesta en estas salidas alternativas, pero digamos lo que en todo momento se proyecta a que la intervención judicial y propiamente la sentencia tenga esta mirada de justicia restaurativa. Lo primero es que debemos contar, para garantizar que se cumpla con los efectos de estas salidas alternativas, es contar con los informes multidisciplinarios. Sabemos muy bien que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece que a nivel de la Fiscalía también vamos a contar con un equipo multidisciplinario. Es una exigencia vital. ¿Por qué? Porque si el fiscal va a decidir por sí solo, sin intervención judicial, si este adolescente es merecedor o no de una salida alternativa al proceso, es muy importante que conozca frente a qué tipo de adolescente infractor está. Porque podemos encontrarnos finalmente que de manera lamentable esta salida alternativa al proceso deje más bien en el adolescente una sensación de impunidad. Y por ello es fundamental que conozcamos si estamos frente, pues, a un adolescente, ¿no? Que se encuentra de perfil de pues, que habíamos conversado, que tiene una conducta esporádica o común, ¿no? O no persistente en su infracción, a que nos encontremos con uno que sí es uno que tiene una conducta persistente de infracción a la ley penal. Esto es vital, es muy importante. Luego, bueno, una cuestión también importante, hemos hablado de este asentimiento informado y expreso del adolescente. Y ok, este acepta la salida alternativa al proceso, pero tiene que saber a qué se compromete con esta salida alternativa. Tiene que estar bien informado. Y obviamente se esperaría que en esta acta no solamente firme el adolescente, sino que también estén sus padres, tutores o responsables, para que estos respalden el compromiso que ha asumido el adolescente frente a su víctima. Hay que determinar un tiempo, ¿sí? Hay que fijar un tiempo de cumplimiento de esta salida alternativa al proceso. Y también la ley nos establece la posibilidad de una revocatoria. O sea, procede la revocatoria cuando estamos nosotros frente al supuesto de que no se hubiera cumplido con, con propiamente pues la salida alternativa, ¿no? O sea, no se había cumplido con las obligaciones pactadas cuando se aplicó la remisión o el acuerdo reparatorio. Esto es fundamental. Vamos a conversar un poquito más este tema de la revocatoria, ¿no? Hace poco me acuerdo que en un evento me hicieron una pregunta. El hecho de que se hubiera establecido una medida
una salida alternativa al proceso, y esta no se cumpliera y fuera luego revocada para iniciarle proceso, ¿no estaremos juzgando dos veces al adolescente en base a los mismos hechos? No, porque acá no estamos juzgando. Acá no hay, cuando hay salidas alternativas al proceso, estamos evitando que se llegue al proceso. Acá no estamos basando en lo que ha sido las diligencias preliminares del fiscal o en todo caso los inicios de una investigación preparatoria que le dan suficientes indicios al fiscal, ¿no? Para conocer si el adolescente tiene un vínculo con lo que vendría a ser el hecho que se le imputa. Y eso pues es un tema fundamental, ¿no? Como digo, y que está muy afianzado en la justicia penal juvenil, este tema de la desjudicialización. Vamos a hablar de la primera, la remisión. La remisión es una suerte de principio de oportunidad en el ámbito penal de adultos. Y lo que se busca es que la autoridad se abstenga del ejercicio de la acción penal, o sea, que se separe al adolescente de la posibilidad de abrirle proceso judicial porque la infracción que ha cometido no reviste gravedad. Y hemos dicho, pues, que el que revista gravedad tiene que ver fundamentalmente con que esta infracción no sea una infracción que haya ocasionado un daño a la integridad de la víctima. Lo fundamental en esta revisión hoy en día, como está planteado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, es que el adolescente sea orientado a un programa, ¿no? En el cual, o sea, derivado, porque eso también en la revisión se le habla de derivación, ¿no? O también de desviación del proceso. Sea orientado a un programa que se le brinde una atención especializada. Esta atención especializada, pues como estamos diciendo, tiene que partir de las necesidades criminógenas, tiene que partir del perfil del adolescente. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Cuáles son sus factores protectores para el momento que se elabore cualquier plan de tratamiento individual? Esto pues, se hace en el programa de orientación que recibe el adolescente. Lo que se busca es, pues, lograr efectivamente el desistimiento del adolescente a futuro, que este adolescente no continúe involucrado en justamente infracciones a la ley penal. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el momento en que sería aplicable esta salida alternativa al proceso? Pues en el momento que se dan las diligencias preliminares, ¿no? Estas diligencias preliminares que están a cargo del fiscal de manera exclusiva. O también puede darse por solicitud del fiscal al juez de la investigación preparatoria. ¿Ya? Investigación preparatoria, hay una corrección que hacer. Pues aquí lo que tenemos nosotros, ¿no? Es que efectivamente esto da lugar, pues si el fiscal lo solicita al juez, algunos plantean que no sea necesario, otros dicen que sí, lo que es pues justamente la audiencia, pero se entiende que sí sería necesario que haya una audiencia porque estamos involucrando al juez, el juez tiene que llamar a las partes interesadas y en eso pues ahí se debata la oportunidad o no de aplicarle una remisión en esta etapa del proceso. Entonces, aquí sí, lo que entonces estamos hablando que es importante la validación en una audiencia y cuando no es validado por el juez, pues es apelable con un efecto suspensivo. ¿Cuáles son los supuestos para que sea aplicable la remisión? Habíamos dicho cuando estamos frente a un hecho que en realidad no meritaría una medida socioeducativa privativa de libertad, ¿no? O sea, en otras palabras, de continuarse con el proceso, lo más probable es que se le aplicaría una medida socioeducativa, pues, en medio abierto. ¿Por qué? Porque no reviste gravedad. Otro supuesto que está establecido por ley es cuando el hecho haya afectado gravemente al adolescente, sea de manera física o psicológica, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre, una situación en la cual un adolescente logra, ¿no?
pues, arrebatar una cartera con astucia, ¿no? Una cartera a su víctima y luego se escabulle pues, por el tráfico y al momento de escabullirse, ¿qué sucede? De repente es víctima de un atropello, lo terminan atropellando al adolescente. Este será una suficiente situación para que pueda valorarse la aplicación de una remisión. Sabemos nosotros que la remisión, entonces, es aplicada en un plazo no mayor de 12 meses, ¿no? Y bueno, por lo que hemos venido conversando, pues en este programa de orientación debe recibir tratamiento diferenciado según su perfil o necesidades criminógenas. Acá se valora la posibilidad de un resarcimiento, o sea, en otras palabras, se valora la posibilidad de que se haga un resarcimiento del daño a la víctima, pero en realidad no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es que el adolescente cumpla con el programa de orientación. El efecto es la extinción de la acción penal. Ahora, habíamos hablado nosotros de la posibilidad de una revocatoria. Sí puede ser revocada la remisión fiscal cuando hay un incumplimiento injustificado del adolescente de los programas. ¿Qué pasaría si es que este adolescente indica, pues, en la audiencia, dice, bueno, en realidad yo no he podido asistir al programa de orientación porque no cuento con recursos, porque en realidad el SOA, que es el Servicio de Orientación de Adolescentes, donde se daría cumplimiento a este programa, pues está muy alejado de mi domicilio. Pues ahí tendría pues que verse en realidad en base a lo que podría ser alguna valoración de un informe social, si esto es cierto. Y si esto es cierto, pues habría que ver si que verdaderamente pudo haber sido justificado o de repente padeció una enfermedad en este tiempo. O puede ser también que, bueno, más aún en este contexto que estamos viviendo, se ha tratado de que él ha tenido que atender a un familiar por esta situación y ha preferido pues no acercarse. En general, pues, dado este contexto, lo que se ha visto es que en estas salidas alternativas al proceso, en este contexto de COVID, se ha dado de manera distante, ¿no? Se ha dado, pues, se ha buscado hacer seguimiento por celular a estos adolescentes o también se han generado algún tipo de programas a cargo de los educadores de los SOA que a distancia han brindado justamente algún tipo de taller a los adolescentes. Eso se ha visto en la práctica en este contexto de COVID. Pero cuando había la posibilidad de hacerlo presencialmente, pues había que encontrar otras situaciones que a veces pues tenían lugar, como les digo, por un tema de económico o por un tema de enfermedad, por lo cual no se terminaban cumpliendo. Ahora, si era un incumplimiento injustificado, pues correspondía a qué cosa? La revocatoria. Obviamente va a depender mucho de en qué momento se haya aplicado la remisión. Si ha sido al momento de las diligencias preliminares, entonces le corresponderá al juez incoar el proceso. Pero si ha sido ya en la investigación preparatoria, pues debe ser revocada, como decíamos nosotros, en una audiencia y por lo tanto se dará continuación a la investigación preparatoria. O sea, la remisión queda sin efecto. También tenemos entonces como otra salida alternativa al proceso lo que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, ¿no? Consiste justamente en este reconocimiento del adolescente del daño ocasionado a la víctima. Aquí lo fundamental es que el adolescente se compromete a repararlo, pero en un tema económico. O sea, el acuerdo reparatorio tiene que ver necesariamente con infracciones contra el patrimonio y cuando no se afecte la integridad personal o vida de la víctima. De esa manera, pues, estamos nosotros partiendo de que la reparación, repito, o puede ser una reparación económica o la prestación de un servicio valorado económicamente. La oportunidad tiene lugar durante las diligencias preliminares, en el momento de las diligencias preliminares, al igual que en la remisión,
y también cuando lo solicita el fiscal durante la investigación preparatoria. Si es que es solicitado por el fiscal al juez en la investigación preparatoria, ya hemos dicho, esto tiene que validarse en una audiencia, ¿no? Y si no es validado, es apelable con efectos suspensivos. Pues aquí la duración, recordemos que la remisión, que es el programa de orientación al adolescente, dura 12 meses como máximo. Aquí la duración no puede ser menor, dice la ley, de 8, ¿no? De 8 jornadas y mayor a 36. Acá estamos hablando de la prestación de un servicio a la víctima, que puede ser valorado económicamente. Como les dije, puede ser de dos maneras. Una manera puede ser una reparación, pues, económica, y otra puede ser la prestación de un servicio. Aquí la ley se ha puesto en el supuesto de cuánto debiera durar este servicio, pero también es importante que al momento de aplicarlo se tenga en cuenta todo lo dicho en el Código de Niños y Adolescentes con respecto al trabajo de los adolescentes. Porque si bien es cierto, no es propiamente un trabajo, ¿no? Pero sí debemos aplicar pues todas estas exigencias de la normativa de la especialidad en relación, por ejemplo, a la jornada. ¿Cuánto tiempo debiera durar esta jornada, ¿no? De prestación de servicios a favor de la víctima? O sea, esto tiene que también valorarse y a su vez considerar que, que esta prestación de servicios no podrá colisionar con el derecho al trabajo que pudiera estar realizando este adolescente o con su asistencia a la escuela. El procedimiento es que el acuerdo debe constar en un acta, ¿no? Se debe informar, pues, al fiscal para que evalúe el acuerdo, ¿no? Para que justamente no termine siendo, por ejemplo, un trabajo forzoso, o que este trabajo, o que al compromiso, a la prestación de servicios que se haya comprometido no termine siendo atentatoria a los derechos y a la dignidad de este adolescente. Por eso lo decimos que aquí en el tema de la desaprobación, el fiscal o el juez pueden desaprobar el acuerdo propuesto, ¿no? Por considerar que los servicios no guardan relación con el daño. Puede ser un abuso de derecho lo que esté ahí dándose. O que el acuerdo no refleja la libre voluntad de los intervinientes. O sea, el adolescente esté siendo forzado a su realización. Y bueno, en caso de desaprobarse el acuerdo, se continúa pues con el proceso, propiamente con lo que vendría a ser la investigación preparatoria, ¿no? O en todo caso también le corresponderá al fiscal incoar el proceso, ¿no? Un tema también interesante es que en lo que refiere a la investigación, perdón, al acuerdo reparatorio, está contemplada la posibilidad de fijar adicionalmente medidas accesorias. Ya conversaremos justamente sobre estas medidas accesorias, que son como reglas de conducta fijadas para adolescentes y que pueden ser establecidas hasta por un máximo de 6 meses. Al igual como sucede en la remisión, aquí también tiene lugar la revocatoria, pero ojo, aquí hay un tema importante. La revocatoria en la remisión habíamos dicho que tiene lugar cuando el adolescente no asiste al programa de orientación y lo hace de manera injustificada. En este caso, la revocatoria tiene lugar cuando se ha incumplido, ¿con qué? Con reparar a la víctima. Se ha incumplido, sea con la reparación económica, se ha incumplido, sea con la no prestación de servicios pactados, pero también cuando no se ha cumplido con las medidas accesorias, ¿no? Y los efectos de la revocatoria son pues exactamente los mismos que tienen lugar con la remisión, ¿no? En que si es que tiene lugar este acuerdo reparatorio durante las diligencias preliminares, le corresponderá al fiscal, pues, incoar el proceso, ¿no? O sea, hacer pues proceder a la denuncia preliminar o cuando esto sucede durante la investigación preparatoria, corresponderá pues que se continúe con la misma. Sabemos que también de darse cumplimiento de lo pactado con la víctima en un acuerdo reparatorio,
¿no? Y también, habiéndose cumplido con las medidas accesorias, en caso estas hubieran sido fijadas, se extingue la acción penal, ¿no? Y en el caso que hubiera sido dado durante la etapa de la investigación preparatoria, donde interviene el juez de la investigación preparatoria, se dicta el sobreseguimiento. Pues la resolución no es apelable, salvo que la víctima señalara que se ha incumplido con el acuerdo. O sea, ha habido un sobreseguimiento, una resolución de sobreseguimiento, y la víctima indica, no es verdad que se haya cumplido. No me encuentro conforme por esto, tal hecho, ¿no? Bueno, a su vez también saber que el acuerdo que hubiera podido ser pactado aquí entre el adolescente y la víctima puede ser posteriormente presentado al fiscal, al juez, para que esto sea evaluado en la posibilidad de una terminación anticipada, ¿no? O sea considerado también en la sentencia condenatoria. En caso que no hubiera prosperado, pues justamente el cumplimiento de la misma. Puede ser utilizado posteriori para que pueda darse una terminación anticipada o para que se tenga en cuenta en la sentencia condenatoria. No sé si hasta ahí habría alguna pregunta con respecto a todo lo expuesto hasta el momento. Sí, ahí justamente está levantando la mano. Adelante, doctor Montaño. ¿Se me escucha? Buenas. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Doctora, muy buenos días. Nuevamente agradecido con su brillante participación, ponencia. Yo tengo un poco de repente, si nos puede usted ampliar el tema nos ha usted hablado de la remisión judicial. Eh, Tengo entendido que cuando se da la remisión fiscal, porque el fiscal me parece que tiene también esa potestad de aplicar la remisión, eh, están derivando a los adolescentes a justicia juvenil restaurativa, que me parece que también es una línea de acción del Ministerio Público. Mi pregunta va, eh, ¿qué le parece el trabajo que están realizando los SOAS y a través justicia juvenil restaurativa, teniendo en cuenta que el objetivo es el mismo, ¿no? Rehabilitar al adolescente a través de programas multidisciplinarios? Eso es todo, doctora, gracias. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Si me permite situar muy bien el tema, ¿no? Efectivamente, la remisión, ¿no? La remisión, tenemos según el actual Código de Niños y Adolescentes que todavía está vigente en esta temática, que existe remisión fiscal y remisión judicial. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la remisión fiscal y la remisión judicial? Que la remisión fiscal hoy en día solamente puede llevar a derivar los programas de orientación, y la remisión judicial, que se puede hacer en cualquier momento del proceso, como lo dice la ley, pues da lugar a que se apliquen medidas socioeducativas y que no sean privación de libertad, o sea, cualquiera de las medidas socioeducativas en medio abierto. Es una suerte de determinación anticipada de esto que tiene lugar justamente con la remisión judicial, guardando las diferencias. Ahora, lo que usted bien me dice es, efectivamente, tenemos en realidad, donde no está el programa de justicia restaurativa del Ministerio Público, tenemos a los SOAS que se hacen cargo de este tema, pero ya tenemos también la posibilidad, donde existe el programa, de derivar estos casos a programas de orientación por parte del mismo Ministerio Público con este programa de justicia restaurativa. Bueno, ¿cuál es mi parecer? Yo creo que hay grandes esfuerzos por justamente lograr que este programa de justicia restaurativa, al momento de aplicar la remisión, cumpla con su objetivo. Tenemos, yo creo, todavía muchos retos pendientes, y yo creo que el reto fundamental es que efectivamente en este programa de orientación se le brinde al adolescente ese tratamiento diferenciado que necesita según su perfil. O sea, en otras palabras, que se tenga muy en claro
y eso yo sé que están habiendo esfuerzos al respecto por parte del Ministerio Público en el programa de justicia restaurativa, que se tenga en claro qué perfil de adolescente estamos. Y en base a esto, pues toda la intervención esté direccionada en lograr ese desistimiento de conducta infractora, que el adolescente logre revertir los factores de riesgo. No, o sea, en otras palabras, porque siempre vamos a estar frente a una tentación, y la tentación es sencillamente que el adolescente le podemos orientar de repente a programas que impliquen, por ejemplo, ser jardineritos en Jardines de la Paz, ¿no es cierto? Ya, que sean, y yo he entrevistado a adolescentes que estaban en este programa de jardineritos, y yo en realidad he salido muy complacida por todo lo que me han dicho. O sea, estos chicos me han dicho cómo ellos valoran esta oportunidad, cómo les ha cambiado el asumir una responsabilidad de esta naturaleza, lo que implica para ellos el reconocimiento de su familia, que ahora justamente estos buscan respaldarlo en términos de que están ahora en conductas prosociales. Pero, o sea, más allá de eso, yo creo que tenemos que afianzar, o sea, especializar, especializar mejor esta estrategia para que apunte a lo que necesita el adolescente, más allá de un tema de trabajo, que necesita también de otras estrategias de intervención para garantizar que éste desista a futuro en conductas de infracción a la ley penal. Entonces tiene que tener componentes esta intervención a distintos niveles, a un nivel pues conductual, actitudinal, a un tema también a nivel cognitivo y justamente también en lo que es la oportunidad que implica para ellos el tener una actividad laboral en donde ellos sean reconocidos de manera distinta, ¿no? Hay muchos retos todavía creo yo, por responder con respecto a este tema. Sí, buenos días, doctor Fernández, adelante. Buenos días, doctora. Agradeciendo siempre su claridad en la ponencia. Respecto al tema de revisión, actualmente a nivel del Código de los Niños, tanto a nivel fiscal como judicial, no se establece cuál es el efecto del incumplimiento de lo pactado en la remisión, ¿no? Y el próximo Código vigente de responsabilidad establece que sí se puede dar marcha atrás. La verdad que estoy un poco confundido porque, si no me equivoco, en el Comité de los Derechos del Niño, en la observación 10, establece que la remisión cierra definitivamente el caso, ¿no? O establece el cierre definitivo del caso. Es como lo he expuesto en la observación 10, ¿no? En la observación 24, que también es sobre adolescente infractor, no ha mencionado nada al respecto. En todo caso, ¿habría una contradicción entre el nuevo Código de Responsabilidad con lo que establece el comité en esta recomendación 10, que establece que la remisión no da marcha atrás? No sé, doctora, cuál sería su opinión. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, muy interesante. Sí, efectivamente, bueno, en principio se plantea que la observación 24 ha derogado la 10, ¿no? Eso es lo que se está planteando en esta observación general del Comité de Derechos del Niño, ha terminado derogando la 10, la 24, lo cual nos podría dejar pues ahí sin piso con respecto a lo que usted bien ha dicho. Ahora, mire, lo que pasa es que en la práctica, ¿por qué se ha hablado de revocatoria? Se habló de revocatoria porque en la práctica nos encontramos, y eso tengo oportunidad de escucharlo de los propios actores, no se estaban aplicando los programas de orientación. En otras palabras, no es, los adolescentes no asistían a los programas de orientación. O sea, evadían muy fácilmente este tema. Al igual, bueno, no existía el acuerdo reparatorio, esto recientemente se está instalando en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿no? Y esta situación y estamos en estos momentos frente acá, la alusión a la que estamos hablando en esta revisión es la fiscal, ¿eh? No hay una revisión judicial como tal establecida en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Lo que tenemos es una terminación anticipada. Con respecto a lo que es
las salidas alternativas al proceso, o sea, no se ha iniciado proceso alguno, estamos, decíamos nosotros, en la etapa de diligencias preliminares o en esta investigación preparatoria, o sea, se fijan estas salidas alternativas y se establece la posibilidad de una revocatoria, por lo cual tendría que estar informado el adolescente. El adolescente tendría que estar informado que si no va al programa de orientación de manera injustificada o no cumple con el acuerdo reparatorio, pues hay posibilidades a una revocatoria. Entonces, el cumplimiento de la remisión no se da solamente al momento que se fija esta, ¿no? Por parte de la autoridad fiscal o judicial, sino que cuando el cumplimiento tiene lugar cuando el adolescente ha cumplido con lo que se ha obligado, o sea, y se ha obligado de manera voluntaria a seguir este programa de orientación o a dar cumplimiento a este acuerdo reparatorio. Ahí es donde, si es que, o sea, el cumplimiento, o sea, no estamos hablando nosotros de que estemos exigiendo pues al adolescente cuestiones no dadas por ley, sino que más bien de manera voluntaria ha asumido este compromiso. No basta con fijar la remisión para que ya podamos decir, ya con esto ya estamos nosotros estableciendo una salida alternativa, sino que la salida alternativa se da, repito, su cumplimiento cuando el adolescente pues responde a lo pactado, ¿no? Responde a lo que él se comprometió, y de esa manera logramos el aprendizaje deseado, sea mediante el programa de orientación en remisión o sea mediante el cumplimiento del acuerdo reparatorio establecido con su víctima. No sé si me he dejado entender, doctor. Si hubiera alguna repregunta o algo al respecto, por favor, con toda libertad me lo puede indicar. También está buscando intervenir el doctor, no veo a veces los nombres completos, discúlpenme, el doctor Carlos, ¿sí? El doctor Carlos, me parece que quiere intervenir, ¿sí? ¿Y el doctor Cristian? Ok, doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, doctora. Interesante su ponencia, doctora. De antemano la felicito. Mi pregunta es lo siguiente. Sí, doctora, se les está dando la palabra. Tienen que activar su audio, por favor. Sí, adelante, doctor Inostroza, gracias. Adelante. Usted nos hablaba sobre el tratamiento socioeducativo. Quisiera que nos profundice sobre el medio cerrado, de los que cumplen, ¿no? Estas medidas, el medio cerrado, privados de libertad a los adolescentes. ¿En qué consiste el tratamiento socioeducativo? Sobre los programas, por ejemplo, aquí en Huancayo, el Centro Juvenil, el TAM Huancayo, pues alberga pues, adolescentes que han cometido pues, delitos graves, ¿no? Sicariato, violación, en su gran mayoría. Entonces, ¿de qué manera influye el tratamiento socioeducativo en rehabilitarlos a la sociedad, a la reinserción a la sociedad? ¿Qué programas cumplen? ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, ¿no? que el adolescente va, pues su rehabilitación va a ser positiva frente a la sociedad, doctora? Muy agradecido por su respuesta. Gracias. Gracias. Bueno, en realidad es un reto ahora más que nunca. Creo que hay una exigencia mayor de revisar el sistema de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo sé que se está revisando en estos momentos. He escuchado hace poco al director del Centro Juvenil de Lima, es Maranguita, y bueno, lo están revisando porque sí, hay que plantear cómo actualizamos esta intervención a la luz de los planteamientos de la criminología que estamos conversando ahora. O sea, en otras palabras, sabemos nosotros que lo que tiene lugar dentro de un centro de privación de libertad es un programa de bienvenida, primero donde al adolescente se le busca pues orientar en cuáles, mínimamente homogenizar con todos los adolescentes lo que son reglas de conducta, lo que debe ser hábitos, ¿no? Acordes a lo que es
sus hábitos acordes a lo que es su condición de persona, ¿no? Porque parece mentira, pero a veces estos chicos no tienen esos hábitos, ¿no? De higiene, ¿no? De interrelación con sus compañeros. Entonces, todo eso se busca afianzar en principio como una base en el programa de bienvenida. Y luego pasan pues a otros programas, el programa 2, el programa 3, ¿no? Estos programas en realidad son programas que también tienen sus propios objetivos y metas, para luego, si es que continúa el adolescente en privado de libertad, pues también se inserto en un programa que es aquel que favorece ya la semilibertad y todo ello. Pero en realidad son programas graduales, secuenciales, en base a objetivos planteados en el sistema, pero lo que yo creo que todavía está pendiente, y es una cosa que me parece que en este momento está revisando, es la necesidad de plantearnos que los adolescentes, estamos hablando de adolescentes con perfiles diferenciados, como hemos venido tratando de incidir en las clases. Estamos hablando con adolescentes que tienen necesidades criminógenas, que no solamente es un tema de separarlos por las infracciones cometidas, porque la tendencia es, claro, separamos si es que los que han cometido violación los tenemos en un patio distinto a los que de repente han cometido infracciones contra el patrimonio. No, yo creo que en realidad tiene que ver fundamentalmente con separarnos en base a perfiles, o sea, a lo que es necesario darles tratamiento, a los tratamientos diferenciados según perfiles. Hoy en día se está hablando mucho de esto, tratamientos diferenciados según el perfil del adolescente infractor. Si no estamos hablando de que seguramente, bueno, hay un alto porcentaje en realidad de adolescentes privados de libertad. Nosotros hicimos ese estudio que mostró que estaba innecesariamente privado de libertad. Estamos hablando de aproximadamente un 30% de adolescentes que no debieran estar en privación de libertad, sino debieran estar cumpliendo una medida en medio abierto, porque en realidad es como que estamos nosotros aplicando medidas en exceso para ellos. Es como que pongámoslo en la forma más simple, es como que de repente ustedes tienen un resfrío y solamente bastaría su tratamiento de su resfrío con agua y con pues, tomar ciertos cuidados, con tomar bastante agua y con ciertos cuidados para revertir ese proceso viral, pero ustedes, ¿qué están haciendo? Están tomando pues ampicilina o se están inyectando. Entonces es un tratamiento excesivo, desproporcional a lo que necesitan estos adolescentes. Tenerlos privados de libertad no sería requerido para ellos. Entonces, eso es una cosa, en principio, con la cual tendríamos que incidir. Tenemos población privada de libertad que no debiera estarlo. Es un primer punto que tiene que ver, lamentablemente, a veces con esta falta de valoración técnica especializada sobre su situación de riesgo y qué es lo que ellos necesitarían para revertir su conducta infractora. Ese es un primer punto, y un segundo punto es que a los que tenemos privados de libertad debiéramos darles un tratamiento diferenciado según lo que requieren, necesitan, ¿no? En términos de justamente los talleres que se les brinda, en términos de las intervenciones que hay con sus familias. Si no hacemos esto, pues lamentablemente corremos el riesgo de tratar a todos de manera homogénea cuando sabemos ya por lo que hemos conversado que estamos hablando de perfiles diferenciados de adolescentes infractores, ¿no? Teníamos también la intervención del doctor Cristian García. Aló, señorita. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? Buena exposición. Una de las preguntas es el siguiente, sobre la remisión. ¿Toda remisión tiene consigo como el concepto también de una reparación civil? ¿No? Eso es importante. Y por otro, todo proceso o toda instauración de infracción de un menor de edad tiene que pasar por un tema preliminar. Por ejemplo, un niño que le insulta al otro, tiene que pasar por ese tamiz de ir a la fiscalía, de declarar, y el niño más es es el temor que tiene que otra cosa. No cree que es volver a traumar al niño en ambas partes, ¿no? Bueno, claro, estamos en principio frente a adolescentes infractores, o sea, su conducta tiene que haber sido tipificada por ley. No es cualquier conducta la que lleva a la intervención de la fiscalía, ¿no es cierto? Ahora, y bueno, si estamos frente a infracciones leves, hemos dicho que en caso de remisión, pues la remisión si bien es cierto, alude a la posibilidad de resarcir a la víctima, pero no es lo sustancial. Para que ésta sea incumplida, hemos dicho que tendría, o para que sea revocada, es que
o sea, se trata de que el adolescente haya incumplido con asistir a su programa de orientación de manera injustificada, ¿no? Muy bien, avanzo porque todavía tenemos mucha materia. Siempre vamos a ver ese gran reto de hacerlos participar, pero a la vez avanzar. Muy bien, entonces, habiendo concluido con las salidas alternativas, vamos a entrar en estos momentos a avanzar en lo que es el proceso. El proceso, ven ustedes, inicia con una detención o denuncia, luego hay diligencias preliminares, se da lugar a una investigación preparatoria. En realidad, la figura central aquí en la investigación preparatoria y en las diligencias preliminares es el fiscal. Pero claro, el fiscal en lo que es investigación preparatoria siempre va a tener que lograr generar una intervención del juez de la investigación preparatoria para que éste valide todas sus propuestas, ¿no? Que hace el fiscal o todo lo que éste solicita. Todo lo que solicita el fiscal tiene que ser, pues, aprobado por un juez de investigación preparatoria cuando estamos ya en la etapa de investigación preparatoria. Luego hay lugar una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento, que es propiamente en sí el juicio oral. Vamos avanzando en las diligencias preliminares, ¿no? Como les dije, donde actúa de manera exclusiva el fiscal, califica los hechos y determina, pues, si constituyen infracción, con la finalidad de formalizar lo que fuera la denuncia inicial o lo que fue el conocimiento del fiscal de un hecho infractor. Cuando no califican como infracción, pues no procede la investigación preparatoria y se archiva la denuncia, ¿no? El fiscal actúa, como hemos dicho, con autonomía y la duración suele ser pues de 30 días, a no ser que se solicite su ampliación por la complejidad del hecho ilícito conocido. Vamos a ver que en realidad todo este esquema es el mismo esquema de proceso penal de adultos. Vamos a ver que ha sido en realidad la búsqueda de incorporar dentro del Código de Responsabilidad Penal un proceso acusatorio garantista, lo que ha llevado a que copiemos las mismas etapas del proceso penal de adultos. En la investigación preparatoria, el fiscal pues solicita al juez, ¿no? Esta investigación que es finalmente se somete a debate en audiencia. Esto se da cuando el Ministerio Público visualiza suficientes indicios para solicitar el inicio, pues, de una investigación preparatoria, indicios de que el adolescente haya incurrido en una infracción a la ley penal. Y lo que se busca es la formalización finalmente de la denuncia. Se lleva a cabo actuaciones que son valoradas como necesarias, que permiten reunir los elementos de convicción de cargo o de descargo con respecto al adolescente. Se reconocen las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o del partícipe, su situación personal o sociofamiliar, el motivo de las circunstancias de la infracción, la identidad de la víctima o del agraviado y la existencia o magnitud del daño causado. Todo eso se ve en la investigación preparatoria. El juez, entonces, de investigación preparatoria autoriza la constitución de las partes, controla la actuación de las partes. Lo que el fiscal pide siempre se debate en audiencia, como hemos dicho, y en el debate está el fiscal que investiga y la defensa técnica que defiende. Se pronuncia con resolución motivada sobre la solicitud del fiscal en relación a las medidas limitativas de derechos. O sea, acá se va a hacer una referencia explícita a que si corresponde o no la detención, la comparecencia simple o la comparecencia con restricciones. También el juez controla el plazo de la investigación preparatoria, ¿no? Se autoriza aquí las salidas alternativas al proceso, que también pudieron haber tenido lugar durante las diligencias preliminares, como hemos conversado. En esta etapa de las diligencias preliminares, pues tiene lugar lo que podría ser la remisión o el acuerdo reparatorio, como lo hemos visto, o podría tener lugar aquí en la etapa de la investigación preparatoria. Y por lo tanto se insta a la solución del caso mediante mecanismos restaurativos. ¿Cuánto plazo dura la investigación preparatoria? 60 días. A solicitud del fiscal podría ampliarse por 30 días más cuando estamos hablando de investigaciones complejas.
Finalmente, el fiscal emite una disposición de conclusión de la investigación preparatoria que es conocida por el juez y se corre traslado a las demás partes. La etapa intermedia. En la etapa intermedia, ¿no?, prosigue el juez de la investigación preparatoria. Se evalúa si se sigue con el juicio oral o se declara el sobreseimiento. ¿Cuáles son las causas de sobreseimiento? Que el hecho imputado no se realizó o no puede atribuirse al adolescente, que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, que la acción penal se ha extinguido o que no hay elementos de convicción suficientes para atribuir estos hechos al adolescente. El procedimiento de sobreseimiento es el mismo procedimiento que tiene lugar a lo largo del proceso cuando nos encontramos con un fiscal que solicita algo al juez. Recordemos que estamos con un proceso que tiene como característica la oralidad, ¿no? Y este tema de la oralidad tiene que ver con la apertura continua de audiencias. Entonces, un fiscal que solicita el sobreseimiento da lugar a que el juez de la investigación preparatoria, que ya se encuentra en esta etapa intermedia, convoca a todas las partes a audiencia, convoca pues al fiscal, convoca a la defensa técnica. Y lo que vemos es que en caso que se negara el juez a este sobreseimiento, se eleva al fiscal superior. El fiscal superior lo que puede hacer es confirmar el sobreseimiento y esto retorna al juez para que lo dicte. Pero puede ser que el fiscal superior no esté de acuerdo con el sobreseimiento, entonces se ordena a otro fiscal que formule la acusación. En lo que refiere a la acusación, el fiscal en esta etapa plantea la acusación y se pronuncia sobre las medidas de coerción. Si éstas finalmente subsisten o no, recordemos que las medidas de coerción tienen que ver con la detención o internamiento preventivo y con las comparecencias simple o comparecencia con restricciones. Esto se debate en audiencia. El fiscal pues sustenta su acusación y la defensa técnica defiende al adolescente. Acá también se da en esta etapa la admisión de los medios de prueba que serán actuados en el juicio oral. Obviamente las pruebas tienen que ser aquellas que ayuden a determinar la responsabilidad o inocencia del adolescente frente a los hechos que se le imputan. La defensa técnica debe fundamentar por qué el medio probatorio es pertinente, conducente y útil para el proceso. Finalmente, la etapa intermedia concluye con que el juez dicta el auto de enjuiciamiento. Al concluir esta etapa, esto se remite al juez de enjuiciamiento y se forma el expediente judicial. El juicio oral. Pues el juzgado competente toma conocimiento, ¿no?, de este caso y da inicio al juicio oral en la fecha más próxima. Se formula el emplazamiento al adolescente bajo apercibimiento de declarársele reo contumaz en caso que inconcurra al juicio. Esto pues no tiene lugar si estuviera en detención preventiva, pero si está en comparecencia, es necesario pues que éste se apersone al proceso, porque de lo contrario, como dice aquí la ley, se le declarará reo contumaz. El juicio oral está conformado de 2 audiencias, a diferencia de lo que es el proceso penal de adultos. La audiencia para determinar la responsabilidad del adolescente y la audiencia para determinar la medida socioeducativa. En la audiencia para determinar la responsabilidad del adolescente se actúan los medios probatorios que fueron pues admitidos en la etapa intermedia. Se hace un examen del adolescente conociendo pues todo lo que han ido aportando los equipos
multidisciplinarios y se recogen los alegatos finales, la exposición del fiscal, los alegatos del tercero civil que se hubiera constituido, de la defensa técnica y la autodefensa del adolescente. Concluido el debate, corresponderá que el juez dicte resolución en forma inmediata. En caso que no lo hiciera, tiene 48 horas para hacerlo. La resolución del juez debe basarse en los hechos probados, en la existencia del hecho o la atipicidad, o sea, cuando esta conducta no fuera típica o no fuera establecida por ley como delito. La autoría o participación del adolescente, la existencia o inexistencia de finalmente situaciones o causales que pudieran eximir de responsabilidad al adolescente. Finalmente se concluye de dos maneras esta audiencia, o con una sentencia que absuelve al adolescente o lo declara inocente, o con una sentencia condenatoria. En el caso que hubiera sido dado lugar a una sentencia condenatoria, se sigue a la siguiente audiencia, la cual tendrá que convocarse en el término de 24 horas. La siguiente audiencia, ahora claro, esta audiencia no tiene lugar en un solo acto o en una sola sesión. Esta audiencia puede tener lugar en varias sesiones que se van programando. Acá lo importante es que concluida esta audiencia donde se determina la responsabilidad del adolescente, porque se han actuado los medios probatorios, pues se da lugar a convocar a una audiencia a continuación que tiene otra finalidad, y es la audiencia para determinar la medida socioeducativa. En esta audiencia para determinar la medida socioeducativa tiene una finalidad: determinar la medida socioeducativa, su duración y la reparación civil de ser el caso. ¿Qué es aquí lo importante en esta audiencia? Mientras que en la audiencia para fijar la responsabilidad del adolescente, el actor clave era el juez, ¿no?, que actuaba todos los medios probatorios, en este caso, el actor clave fundamental es el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, pues, tiene que exponer lo que ha sido el resultado de su evaluación de riesgo del adolescente. Y esto lo hace y entra en debate. O sea, ahí el fiscal, el juez, le podrán hacer preguntas o pedir aclaraciones con respecto a lo que ha sido su valoración de riesgo del adolescente. O sea, ha tenido oportunidad de hacer una evaluación y ver qué tanto existe un riesgo leve, moderado o severo de que el adolescente siga incurriendo en conductas de infracción a la ley penal. Y esto tendrá que exponérselo al juez, y también, no solamente ellos, sino que el equipo multidisciplinario tendrá que sugerir qué medida socioeducativa será aplicable al adolescente y la duración de la misma. Todo esto en debate. El juez, en principio, ¿no?, en realidad tendrá que, si es que justamente ha encontrado un equipo que ha podido sustentar adecuadamente, de manera técnica, ¿no?, y diferenciada, qué es lo que necesita este adolescente, pues al juez no le quedará otra más que ceñirse a lo que ha sido sugerido por el equipo. En caso que se apartara de lo sugerido por el equipo técnico interdisciplinario, tendrá que decir en su sentencia los motivos por los cuales se apartara, ¿no?, de lo sugerido por el equipo multidisciplinario, ¿no? Y bueno, sabemos aquí que en este caso, de manera inmediata, también tiene que dictar el juez su sentencia, y en caso de no hacerlo, pues tendrá 48 horas para proceder. Entonces estamos viendo que en este caso, pues, si es que hemos llegado a una audiencia para determinar la medida socioeducativa, pues acá lo único que procede es que la sentencia sea una sentencia condenatoria, en donde se haga explícita la medida socioeducativa, su plazo, y de ser el caso, la fijación de una reparación civil. ¿Cuáles son los criterios para la aplicación de una medida socioeducativa? La ley nos establece el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que son la gravedad de la infracción,
la gravedad del daño causado, el grado de participación del adolescente en la infracción, la edad del adolescente al cometer la infracción, porque hemos visto nosotros que en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes hay una suerte de graduación, es decir, entre más edad tenga el adolescente, pues más severa va a ser la sanción con respecto a este. Entonces, también fijarse en la proporcionalidad e idoneidad de la medida socioeducativa, atendiendo a lo que ya hemos conversado, el interés superior, el principio educativo, la capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa, si es que, por ejemplo, esta tiene que ver con una prestación de servicios a la comunidad. Y acá interesante, la voluntad de reparar el daño mostrado por el adolescente. La contención y contexto familiar del adolescente y las condiciones personales y sociales de este. De alguna manera, al leer las dos últimas, la octava y la novena criterio, nos acercamos pues a lo que hemos venido conversando, el perfil del adolescente. O sea, ¿frente a qué perfil? Que el perfil del adolescente tiene que ver no solamente con, como habíamos conversado, características individuales de este, sino que tiene que ver con su contexto sociofamiliar. Las medidas socioeducativas pueden ser impuestas, según lo dicho en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de manera alternativa, indistinta o conjunta. Y también una cuestión que puede pues, valorarse cómo las medidas socioeducativas se constituyen en una estrategia para intervenir. Bueno, ya hemos dicho que el equipo interdisciplinario lo solicita, lo indica, ¿no? Y el juez de juzgamiento, y ese es un tema fundamental, el juez de juzgamiento es el juez de seguimiento de la medida socioeducativa. O sea, lo que establece el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es que en realidad cada 6 meses el juez debiera conocer la evolución del adolescente en el cumplimiento de la medida socioeducativa, ¿no? Y esto, pues, tiene una obligación de los equipos multidisciplinarios remitirlo al juez, ¿no? Y también la posibilidad de la variación de la medida socioeducativa, o sea, si es que un adolescente se encuentra, pues, ya cumpliendo 1/3 de privación de libertad y ya puede pedir una variación de la medida a una medida no privativa de libertad, respaldada por un informe evolutivo del equipo multidisciplinario de lo que es el Centro de Privación de Libertad. Y podría conseguir entonces ser externado. Pero para todo ello se necesita equipos interdisciplinarios que puedan dar un trato personalizado y diferenciado a estos adolescentes. Para eso se necesita un juez de juzgamiento que verdaderamente haga el seguimiento del caso y que de oficio pueda brindar una variación a la medida socioeducativa, tal y como ha sido establecido en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Las medidas socioeducativas, amonestación, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y libertad restringida. Estamos manteniendo el mismo esquema que tuviéramos desde el primer Código de Niños y Adolescentes. Y finalmente, la internación en un centro juvenil. La amonestación pues es una llamada de atención que hace el juez oralmente al adolescente, lo exhorta a cumplir con las normas de convivencia social. Es necesario que sea clara y directa. Es una exigencia que la terminología que utilizamos nosotros como abogados y el juez, pues en realidad sea la más simple y sencilla para que entienda el adolescente. El adolescente tiene pues muchas veces involucrado en infracciones a la ley, tiene pocos estudios, tiene poco lenguaje, le cuesta a veces entender, y más aún si estamos hablando de nuestros tecnicismos como abogados, ¿no? Y esto pues puede dificultar o constituirse en una traba en la administración de justicia cuando queremos que el adolescente entienda que lo que hizo no estuvo bien. Y bueno, esta amonestación puede alcanzar a los padres, tutores o responsables del adolescente. Se buscará de alguna manera comprometerlos para que estos, pues, a futuro asuman este rol de control, de contención del adolescente. La amonestación puede ir acompañada de medidas accesorias que, como hemos dicho, son reglas de conducta y estas se establecen en un plazo máximo de 6 meses, como dice la ley.
La libertad asistida, la posibilidad de cumplir programas educativos y de recibir orientación. Esto por parte de los SOA, de los servicios de orientación al adolescente. En realidad, hoy día, a diferencia de unos 10 años atrás, no mucho, de repente menos, teníamos solamente un SOA, teníamos el SOA del RIMAC para quienes estamos interesados en estos temas y tenemos tiempo haciéndole seguimiento, pues antes no teníamos tanto SOA, ahora sí tenemos más 28 SOAs aproximadamente a nivel nacional. Y aquí es donde se cumple la libertad asistida, donde debiera dársele, haber todo un personal especializado que ayude a estos adolescentes al cumplimiento de sus medidas socioeducativas. En este caso es libertad asistida, se le asigna como una suerte de tutor en que tiene que hacer un seguimiento del adolescente, de las actividades que estos vienen realizando, ayudarlos a que se matriculen en la escuela, insertarlos si es posible también laboralmente. Y acá lo interesante, como son todas las medidas socioeducativas, estamos hablando de un juez de seguimiento. O sea, en otras palabras, los equipos tienen que cada 3 meses brindarle un informe al juez de cómo el adolescente está adquiriendo factores protectores y se están superando los factores de riesgo para que siga involucrado en conductas de infracción a la ley penal. La prestación de servicios a la comunidad es otra medida socioeducativa. La realización de tareas gratuitas, ¿no?, de interés social en entidades de asistencia, asistenciales, de salud, de educación. Bueno, en realidad acá lo que se buscaría es que estos presten un servicio a la comunidad. Lamentablemente a veces somos muy poco creativos y terminamos solamente involucrando a los adolescentes de repente en jardines para que corten el pasto, o de repente en pintar colegios, ¿no?, o centros de salud, pero yo creo que esto debería apuntar a una mirada restaurativa, una mirada de que yo apoyando a la comunidad como que estoy restaurando lo que ha sido el daño que he producido con mi conducta, que yo logre vincular el servicio que presto con la reparación que brindo a la comunidad, ¿no? Se establece un máximo de jornadas, no menos de 8 ni mayor de 36, el encargado siempre será el SOA de hacer su supervisión, y acá vemos cómo nuevamente hay la obligación de informar al juez de juzgamiento de cómo este adolescente está brindando su servicio de manera responsable, qué impacto está teniendo este servicio en el adolescente en términos de un aprendizaje. Todo esto tiene que conocerlo el juez. Libertad restringida, otra medida socioeducativa. Estamos hablando de medidas en medio abierto, ¿no? Y acá es una medida, a diferencia de las anteriores, mucho más severa. Tiene que ver con una asistencia diaria a programas de intervención diferenciados para los adolescentes. Su duración está planteada en la ley. A diferencia de lo que decía el Código de Niños y Adolescentes, en realidad se planteaba un máximo. Acá planteamos un mínimo y un máximo, no menor de 6 ni mayor de 1 año. Se ejecuta en los SOA, ¿no?, y también en instituciones públicas o privadas con fines asistenciales o sociales que pueden tener este rol de terciarizar en algo la función del Estado, y se informa al juez cada 3 meses del progreso, ¿no? Y bueno, las medidas accesorias que, por ejemplo, hemos mencionado con respecto a lo que es la amonestación, o de repente también lo que es lo que hablamos del acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio puede ir acompañado, decíamos, de medidas accesorias. ¿Qué son estas medidas accesorias? En principio están dichas para lo que es cualquier medida socioeducativa no privativa de libertad, y como les decía, para el acuerdo reparatorio, y por ejemplo vemos aquí, tienen que ver con cambiar el lugar de residencia. O sea, se entendería que de repente, justamente por el barrio en que está viviendo el adolescente en la actualidad, está teniendo contacto con otros pares o con adultos de mal vivir, y que es necesario, o con conductas antisociales, y que es necesario, por ello, cambiar de domicilio. Tendrá que contarse con familia extensa que pueda apoyar en esto, porque en realidad por sí solo no lo vamos a lograr, lo que implica cambiar un domicilio. No frecuentar determinadas personas, no frecuentar bares, discotecas, ¿no? Otro tema interesante, el matricularse
O sea, una medida accesoria es la exigencia de que se matricule cuando éste ha desertado en la escuela. Y hemos conversado que la deserción escolar es un factor de riesgo crucial. Al adolescente hay que mantenerlo en la escuela, porque mantenerlo en la escuela es un factor de protección. El que se pueda insertar en una actividad laboral, el hecho que puede entrar en un programa desadictivo cuando consume drogas. Estas son medidas accesorias, pero que requieren de un juez que al dictarlas no solamente plantee las exigencias al adolescente y a su familia, sino que este juez esté suficientemente articulado con redes, con otras instituciones, para apoyar a que estas medidas accesorias tengan cumplimiento. Porque de lo contrario, si lo dejamos solamente en la familia o en el adolescente, pues a veces las familias no cuentan con suficientes recursos, ni siquiera sociales, para poder viabilizar el cumplimiento de estas medidas accesorias. Entonces estamos hablando de un juez, según el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de un juez que tiene un rol activo, no solamente propiamente es el director del proceso, sino que también favorece a que se cumplan las medidas accesorias, favorece al seguimiento del caso, a conocer del caso, saber qué pasó con este adolescente para poder, pues, ver si corresponde o no, según sea la situación, la variación de la medida socioeducativa. La variación de la medida socioeducativa es un tema clave, repito, para garantizar los efectos de la intervención penal juvenil en los adolescentes. Y la internación que es justamente la medida socioeducativa que también tenemos como última ratio, como medida extrema, que hoy día nos queda claro, pues, que no estamos hablando solamente de la gravedad de la infracción, sino estamos hablando de lo que el adolescente necesita en base a sus necesidades criminógenas, que una internación prolongada puede tener un efecto adverso. Y esto nos venía diciendo cuánto tiempo la criminología crítica, o sea, privar de libertad puede implicar afianzar más en adolescentes una identidad criminal. Entonces, por ello es importante que se aplique cuando sea necesario, cuando sea exigido según el perfil del adolescente, ¿no? Y aquí tenemos pues algunas exigencias, ¿no? Planteadas como alternativas. ¿Cuándo procedería privar a un adolescente de libertad? Cuando justamente esté incurrido en una infracción que en el caso de adultos, ¿no? Como delito implicaría una privación de libertad no menor de 6 años, ¿no? Y a su vez también cuando ésta esté vinculada con una afectación a la vida, a la integridad física o psicológica. O cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificadamente y reiteradamente medidas socioeducativas distintas a la internación. O la reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos cuya pena sea mayor a 6 años de pena privativa de libertad en el Código Penal o leyes especiales, y en el lapso que no exceda de 2 años. Un poco presente el derecho penal de autor. Yo creo que sí, de alguna manera está presente aquí en estos casos, porque no solamente se valora entonces la infracción cometida, sino se valora un poco la conducta del adolescente que ha buscado en un tiempo, por lo que estamos viendo, evadir la justicia o en todo caso ha tenido una reiterancia en conductas, ¿no? Que han mostrado que las medidas socioeducativas no han cumplido con su finalidad, pero en realidad las medidas socioeducativas en medio abierto pues, o sea, que no cumplen con su finalidad, tendríamos que cuestionarnos qué tanto es atribuible solamente al adolescente o que no tenemos todavía un sistema de reinserción que se valga de medidas socioeducativas en medio abierto de manera efectiva, eficiente, técnica y especializada. La duración de la internación, la vamos a ver entonces por lo que hemos conversado, tiene que ver con la edad y con las infracciones cometidas. La edad es aquí crucial. Dependerá pues de esta, porque por ejemplo vemos adolescentes de 14 a 18 años que cometieran infracciones en general, decimos nosotros, a que no sean graves, ¿no? Podrán ser pues estos destinatarios de una privación de libertad de 1 a 4 años.
Pero cuando nos encontramos con infracciones graves y con adolescentes de 14 a 16 años, pues la internación puede ser de 3 a 5 años, o con adolescentes de 16 a 18 años, en infracciones graves de 4 a 6 años de privación de libertad. Cuando nos encontramos aquí ya con estas tres infracciones, concebidas como las más graves hoy en día en el sistema penal juvenil, el sicariato, la violación sexual de menor de edad seguida de muerte, o lo que tiene que ver con infracciones o delitos contra el patrimonio, estamos ahí, son las más graves, y dan lugar a que si estamos con adolescentes de 14 a 16 años cometiendo esas infracciones, pueden ser privados de libertad hasta 6 a 8 años, y si tienen de 16 a 18 años, pueden ser privados de libertad de 8 a 10 años. 8 a 10 años, 10 años en un adolescente en realidad es un tema, 8 o 10 años ya es bastante. Decíamos, no, para nosotros entender cuánto tiempo es para nosotros como adultos, tendríamos que multiplicarlo por 3. O sea, es como que a nosotros nos privaban de libertad por 30 años, ¿no? 10 años. Y bueno, yo conversaba con los autores del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y les decía cómo se nos había pasado ese tema de los 10 años, que es un exceso, y me dijeron que en realidad en el Congreso les habían dicho que era la única forma que aprobaran este decreto legislativo 1348. O sea, fue una negociación, finalmente, porque tenían que de alguna manera responder también a este clamor social que hay todavía en muchos sectores de pedir más mano dura para los adolescentes, pero que lamentablemente responde a una mirada todavía no técnica ni especializada sobre el tema. Esas son las infracciones graves, este listado de infracciones graves, como ustedes podrán ver, que son pues valoradas al momento de considerar lo que nosotros tenemos en rosadito, ven ustedes ahí, estas son las infracciones graves. Y para ir cerrando, porque en realidad ya no nos da más el tiempo, solamente voy a hacer referencia al tema de la reparación civil. El tema de la reparación civil, ¿quién está a cargo del pago de la reparación civil de un adolescente en conflicto con la ley penal? Está a cargo, ¿quién? La familia, ¿no es cierto? Fundamentalmente, porque un adolescente privado de libertad, ¿cómo va a pagar pues una reparación civil? ¿Dónde va a poder trabajar para hacer el pago de la misma? Y sabemos que la reparación civil, pues, fijada en casos de adolescentes privados de libertad son las más altas, porque tienen que ver, pues, con las infracciones más graves y la mayor afectación de derechos en la víctima. Y pues yo justamente aquí me permito quiero sustentarles algo que, bueno, yo me voy a dar unos minutos más pidiendo disculpas a CEFOCAP que me ha invitado, que estoy utilizando más tiempo de repente fui invitada, pero me interesa un poquito generar el diálogo, es el hecho de que la reparación civil, yo sostengo que la reparación civil tiene que ser pagada también por el Estado, o sea, tiene que ser asumida, no tanto pagada, asumida también por el Estado. ¿De qué manera y por qué? Porque yo parto primero de que hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal es primero situarnos dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estamos hablando de adolescentes, de una especialidad. Y eso significa que el Estado es corresponsable con la familia para garantizar el resguardo de derechos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Lo dice toda la Convención sobre los Derechos del Niño, esta corresponsabilidad Estado y familia. Pues, ¿qué hay detrás de los factores de riesgo que hemos conversado? ¿Qué hay detrás de un adolescente que deja de asistir a la escuela? ¿Qué hay detrás del hecho de que un adolescente haya sido víctima desde niño de maltrato? ¿Que haya crecido en un contexto de violencia? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo ello hay, ¿qué cosa? Transgresión de derechos. Transgresión de derechos y de edades muy tempranas en niños. Y que van generando factores de riesgo en lo que es justamente esta criminología del desarrollo, ¿no? Factores de riesgo que se van afianzando por un entorno familiar no protector, por una deserción escolar, por un barrio donde se consume drogas, donde hay justamente ya sujetos con conductas antisociales, y donde el Estado no ha estado presente, donde el Estado no ha podido resguardar esos derechos y evitar que surjan estos factores de riesgo. Por lo tanto, los factores de riesgo aumentan la predictibilidad
no son determinantes, sino aumentan la predictibilidad de la comisión de infracciones a la ley por adolescentes. Por lo tanto, yo postulo que el Estado es corresponsable de la transgresión a la ley cometida por adolescentes. Y si es corresponsable, se justifica entonces lo que es un derecho penal mínimo para ellos y también que el Estado, con sus programas sociales, apoye a lo que es la reparación de la víctima. Y de esa manera no cargue tanto económicamente ni a la familia ni al adolescente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Vemos en la práctica que en infracciones graves tenemos pues que se fijan reparaciones civiles elevadísimas, que no van a ser pagadas, no van a ser pagadas al final, que el adolescente va a permanecer privado de libertad hasta culminar el tiempo de la medida y no la van a pagar. No la van a pagar y esto va a significar que pues una desazón para la víctima y va a también significar en parte un sentido de impunidad en el adolescente porque no llegó a pagar su reparación. Ahora, el tema también para mí es crucial cuando hablamos de variación de medida. Y en variación de medida, si bien es cierto, la ley no establece que para que proceda el adolescente haya pagado la reparación civil, pero sí, en la medida que yo he acompañado casos de variación de medida, puedo decirles que el hecho de pagar una reparación civil es muy valorado por el juez para dictar una variación de medida. No está dicho en la ley, pero sin embargo sí dispone al juez de manera positiva para justamente proceder a una variación de la medida socioeducativa cuando el adolescente ha estado privado de libertad, cuando se busca que éste sea externado y que más bien cumpla su medida socioeducativa en libertad, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias por su atención y pues me puedo quedar 10 minutos de repente para algunas preguntas que ustedes crean que resulten pertinentes para lo expuesto. Bueno, parece que ha sido muy claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Meneses, por sus palabras. Muchas gracias. Pareciera que no hay preguntas, ¿no? Si no hubiera preguntas, entonces me quedo aquí. Sí, doctora, ya no tenemos más preguntas, ni una manito levantada tampoco. De acuerdo, ok. Muchas gracias y bueno, a su disposición y hasta una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien, cuídense mucho.